El Señor les bendiga, hermanos. Quisiera comenzar con una serie de temas que espero sean de bendición para nosotros en este tiempo difícil, en este tiempo en el que escuchamos tantas malas noticias, escuchamos muchas tragedias, escuchamos cosas que están por venir, peligros, necesidades, y creo que el único medio por el cual podemos encontrar la paz en este tiempo es a través de la palabra de Dios, a través de conocer qué es lo que la palabra de Dios nos dice en respecto a este tiempo de enfermedades, de necesidades, de guerras, de pestes. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseo que este tema, que esta serie de temas que vamos a comenzar, sean de bendición para nuestra vida. La serie se llama El sufrimiento en la Biblia y el día de hoy vamos a ver acerca de las cosas que nuestro Señor Jesucristo profetizó que iban a suceder en el fin de los tiempos, cuando su venida estuviera cerca, cuando Él fuera a regresar por su pueblo. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama "Es necesario que esto acontezca". Y este tema va a estar basado en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Le voy a dar lectura a este capítulo y posteriormente vamos a comenzar con nuestro estudio. Dice la palabra de Dios así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En esta porción de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos está advirtiendo que todo esto que estamos viendo ahora iba a suceder, era necesario que aconteciera. Nosotros estamos en este tiempo que comienza esta cuarentena, cuando nos dijeron pues hay que cerrar el templo, hay que dejar de reunirse, no hay que salir, hay que quedarse en casa, porque hay una enfermedad, porque si no nos podemos contagiar. Y entonces, pues en nuestra mente a veces comienza la turbación, en nuestro corazón a veces puede venir el estrés, la preocupación, la incertidumbre de qué es lo que va a suceder, qué viene más adelante. Pero bueno, hermanos, si nosotros vemos la palabra de Dios,
dice este evangelio que es necesario que todo esto acontezca, pero ¿cuáles son las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros cuando estas cosas estén pasando? ¿Qué es lo que Él nos está diciendo que debemos de hacer o que no debemos de hacer? El Señor Jesucristo a nosotros nos está diciendo que debemos de hacer algunas cosas. Y bueno, vamos a estudiar esto en la palabra de Dios. A nivel mundial, a veces nos están invitando algunos hermanos que hagamos pues ayunos, y está bien que oremos, está bien que ayunemos para fortalecer nuestro corazón en este tiempo, para fortalecer nuestra fe en este tiempo, pero también hay personas que nos están invitando, que quizá están diciendo, vamos a orar porque esta enfermedad desaparezca, vamos a orar porque todas las cosas que están pasando dejen de pasar. Por ejemplo, las leyes que se han estado aprobando, leyes que aprueban el homosexualismo, leyes que aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo, también leyes que aprueban el aborto, el asesinato a los bebés, leyes que aprueban también pues muchas otras perversiones como el practicar la pedofilia, como el practicar la zoofilia, el tener pues quizá intimidad con los animales y otras muchas cosas que vemos que nos alarman porque sinceramente no habíamos pensado que esto llegaría a suceder. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que a veces en nuestro corazón tenemos? Pues que quisiéramos que todo esto dejara de acontecer, quisiéramos que todo esto ya no pasara, y entonces lo que queremos hacer es orar y decirle, Señor, por favor, ya no queremos que esto acontezca, ya no queremos que estén aprobando estas leyes, ya no queremos que haya violencia, que haya tanto narcotráfico, ya no queremos que haya tanto asesinato y muchas cosas terribles que nos alarman y que quisiéramos que todo esto se acabara. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Bueno, a nivel mundial se han estado levantando, se han estado proponiendo leyes que destruyen la familia, que destruyen la moral, y miles de millones de personas están de acuerdo con todas estas prácticas. Eh, yo les quiero preguntar, hermanos, ¿podemos evitar que todo esto acontezca? Nosotros tenemos la capacidad como cristianos, como personas, que todas estas cosas acontezcan. No lo podemos evitar, hermanos. En primer lugar, algunos culpan a la iglesia de que todo esto esté avanzando. A veces dicen, es que los hermanos, es que la iglesia de Cristo no está haciendo lo suficiente, no está haciendo que todo esto se evite. La iglesia de Dios no está haciendo nada para que estas leyes no se aprueben. Bueno, les quiero preguntar, hermanos, vámonos a la palabra de Dios y veamos si la iglesia es culpable de todo esto. ¿Abraham era culpable de la perversión de Sodoma y de Gomorra? Recordamos que en el tiempo de Abraham y Lot estaba esta ciudad, Sodoma y Gomorra, y esta ciudad estaba totalmente pervertida. Ahora les pregunto, ¿Abraham tenía la culpa de la perversión de Sodoma y de Gomorra? No. Abraham tomó la decisión de obedecer al Señor. Abraham tomó la decisión de estar en comunión con Dios. Y pues si las personas de Sodoma y Gomorra, si Lot
no quisieron hacerlo. Bueno, eso es cuestión de cada uno. Es decisión de cada uno si busca uno o no al Señor, si obedece uno o no al Señor. Otra pregunta, otro acontecimiento de la Biblia. ¿Noé fue culpable de que Dios destruyera la tierra con el diluvio? No, no fue culpable. Noé escuchó la voz de Dios que le pidió que construyera el arca. Noé les estuvo advirtiendo a todas las personas que vendría un diluvio, pero las personas no quisieron entender, no quisieron escuchar, se burlaban de él, se reían, creían que era una fantasía de Noé, ya que en esa tierra normalmente no llovía. ¿Y qué dijeron? Noé está loco, Noé está mal, está haciendo un arca en un lugar donde casi no llueve. Pero ¿qué pasó? Lo que Noé dijo, lo que Dios le había revelado a Noé que iba a acontecer, aconteció. Y de eso no fue culpable Noé, no fue culpable de que tanta gente muriera en ese diluvio. ¿Qué quiere decir, hermanos, que es necesario que todo esto acontezca? Bueno, como vimos en el versículo 1 del capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesucristo profetizó que el orgullo del pueblo de Israel iba a ser destruido. ¿Por qué el orgullo? Porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Y qué cosa le estaban enseñando al Señor o qué quisieron hacer con esto? Los discípulos le dijeron, mira Señor, mira el templo, mira qué construcciones tan hermosas. Y los discípulos se sentían muy orgullosos de ese templo y de los edificios que había ahí en esa ciudad donde se encontraban. Pero el Señor Jesucristo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Profetizó que el orgullo de ellos iba a ser destruido. ¿Qué pasó? Después de 37 años, cuando el general Tito, comandante romano, llegó ahí, 70 años después de Cristo, sitió la ciudad de Jerusalén, arrasó con el templo y solo quedó el muro. Se cumplió lo que el Señor Jesucristo había dicho. Entonces, bueno, a veces nosotros podemos sentirnos muy orgullosos, ¿verdad? De lo que tenemos, pero sabemos, hermanos, que todo esto que tenemos es temporal. Sabemos que por las circunstancias, que por los acontecimientos, pues lo que tenemos, de lo que nos sentimos orgullosos, podríamos ver que se acaba, se destruye, como sucedió con los discípulos, que cuando vino este comandante romano en el año 70 después de Cristo, sitió la ciudad de Jerusalén y arrasó con todo, y ahora solamente queda lo que conocemos como el muro de los lamentos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que todo lo que el Señor Jesucristo dijo tiene que cumplirse y tiene que acontecer. Nosotros no podemos hacer nada para poder evitar que haya pestes, que haya hambres, que haya guerras, que haya terremotos y que todo esto se cumpla, porque es algo que nuestro Señor Jesucristo profetizó. Pero ¿qué es lo que Jesucristo nos dice a nosotros que debemos de hacer en este tiempo cuando todo esto comience a acontecer? En el versículo 4 de Mateo 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y la palabra mirad significa cuídense, cuídense. O sea, tengan cuidado, pónganse atentos, estén alertas, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe.
En internet, hermanos, nosotros tenemos esa libertad, tenemos esa, pues solamente a un clic de nuestro celular, nosotros podríamos o podemos abrir muchos videos de maestros, de predicadores, pero hay en internet muchos falsos maestros y profetas. Y en el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nosotros debemos de pedirle a Dios que Él siempre nos dirija, que Él siempre nos guíe, que Él siempre hable a nuestro corazón y nosotros nos demos cuenta cuando estamos escuchando algún falso maestro, algún falso profeta, que quiere venir, endulzarnos el oído, nos quiere hablar acerca de que todo estará bien, de que nada malo va a pasar, de que nuestra vida siempre va a prosperar, de que no tenemos por qué sufrir, que no tenemos por qué padecer y cosas que en este tiempo hay muchos predicadores como el tema que es muy moderno, que es el tema de la prosperidad, en el cual se quiere levantar el ego y la autoestima de la gente, de las personas. Pero nosotros debemos de ser realistas, nosotros debemos de saber que lo que realmente se está predicando, si es bíblico o no es bíblico, si Jesucristo lo respaldó con su mensaje, si los apóstoles lo respaldaron con su mensaje, si esa predicación está basada en la palabra de Dios y más que eso, hermanos, si está bien interpretada, porque a veces toman un versículo de la Biblia, lo sacan de su contexto y lo predican a su manera, a su gusto, con tal de alegrar, de motivar, de endulzar el oído de la gente para tener más audiencia, para tener más ofrendas, porque estos falsos maestros piden y piden y piden dinero y con tal de que la gente les esté enviando dinero, ¿qué hacen? Bueno, pues les prometen cosas que no están en la palabra de Dios, cosas que Jesús nunca dijo, cosas que Dios nunca prometió a su pueblo. Y entonces ahí es a donde nosotros debemos de tener cuidado, porque dice la palabra de Dios ahí, mirad que nadie os engañe. En este tiempo, hermanos, nosotros quisiéramos escuchar buenas noticias, quisiéramos ser consolados, pero no podemos ser consolados con una mentira, no podemos ser consolados con falsas esperanzas. Nosotros podemos ser consolados con la palabra de Dios que es fiel, que es verdadera, por como dice su palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y con esa palabra solamente vamos a poder ser consolados, pero no con mentiras, hermanos. Dice la palabra de Dios también que muchos serán engañados, a muchos engañarán. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este tiempo es estar alertas, estar estudiando la palabra de Dios, hermanos, estar documentándonos con su palabra, estar leyendo, pidiendo en oración, Señor, revélame tu verdad, Señor, revélame lo que tú me quieres decir en tu palabra, para que nosotros en el momento que estemos escuchando alguna herejía, alguna falsa enseñanza, algún falso maestro, entonces no nos dejemos engañar. Y la primera advertencia que nos da nuestro Señor Jesucristo es, mirad que nadie os engañe. Entonces eso es lo primero que debemos de hacer en este tiempo difícil. La segunda advertencia, la segunda recomendación que nuestro Señor Jesucristo nos da para este tiempo, en el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Mirad
que no os turbéis. Y si algo está invadiendo nuestro corazón, el corazón de mucha gente, el corazón de todo el mundo, si algo está invadiendo es el estrés, la ansiedad, la angustia por escuchar tantas y tantas cosas terribles que están pasando en todo el mundo. Pero ¿qué dice el Señor? Que eso lo íbamos a escuchar. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice que no debemos de turbarnos? ¿Por qué dice que no debemos de estresarnos? ¿Por qué dice que no debemos de angustiarnos? ¿No debemos de tener ansiedad? En el versículo 6 dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Hermanos, aquí dice la palabra de Dios que es necesario que todo esto acontezca. Dice, pero aún no es el fin. No es agradable prender la tele y ver enfermedades, prender la tele y ver asesinatos, prender la televisión, abrir nuestro celular, encenderlo y recibir una noticia mala, una noticia del Facebook, una noticia de algún conocido, una noticia de X persona, de X página, y estar viendo y viendo y viendo malas noticias. No es agradable. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Es necesario que todo esto acontezca. Entonces, hermanos, sí es importante orar y pedirle a Dios que ya no queremos que esto pase. No es algo bonito, no es ser conformistas, decir, bueno, pues ni modo, tiene que acontecer, sino porque la misma palabra de Dios dice que Jesucristo lo profetizó, que es necesario que todo esto acontezca. Dice la palabra de Dios que estamos en las manos de Dios, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dice, mirad que no os turbéis. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, les quiero poner un ejemplo. Cuando ustedes van al doctor y el doctor les dice, te vas a tomar esta medicina, pero ¿sabes qué? Esta medicina te va a provocar esta reacción. Te va a provocar mareo, te puede provocar ronchitas en tu cuerpo, te puede provocar a lo mejor ardor de estómago, te puede provocar a lo mejor indigestión o te puede provocar vómito o te puede provocar sueño. Entonces, bueno, pues ya nos están advirtiendo que esa medicina nos va a traer una reacción. Cuando sucede esa reacción, ya no nos preocupamos, ya no nos asustamos, porque nuestro médico nos dijo que esa medicina nos iba a provocar esa reacción. Entonces es lo mismo. El Señor Jesucristo nos está diciendo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de admirarnos, espantarnos, preocuparnos por todo esto que estamos oyendo. Ciertamente como humanos, sí, nos sobresaltamos, sí, nos angustiamos en alguna manera por los peligros, porque no queremos que le pase nada malo a nuestra familia. Ciertamente como humanos sí tendemos a angustiarnos, pero por eso nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, mirad que no os turbéis. Cuídense, cuídense de la angustia, cuídense del estrés, cuídense de la angustia, cuídense de la aflicción, cuídense de la ansiedad. No se pongan así. Tranquilos, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, cuando Jesús le anunció a sus discípulos que iba a morir y Pedro le dice, Señor, no permitas que esto te acontezca, no dejes que te maten. ¿Por qué vas a permitir que te estén matando, que te estén torturando, que te estén golpeando? ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Era necesario que aconteciera la muerte del Señor Jesucristo, porque esa muerte iba a traer bendición
a muchas personas y ahora nosotros gozamos de esa bendición, de esa salvación que Jesucristo ganó a través de su sacrificio. Imagínense si Jesús hubiera dicho, sí, pues tienes razón, no debe de acontecer esto, no voy a permitir que pase, pues ya nosotros no tendríamos la salvación gratuitamente. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, esto tiene que suceder, Pedro, tiene que pasar. En el versículo 8 dice que todo esto será principio de dolores. Y en el versículo 9 dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si no estamos de acuerdo con las leyes aprobadas, que si no estamos de acuerdo con nuestro mejor amigo, con nuestra mejor amiga, con aquellos familiares que están practicando lo que a Dios no le agrada, ¿qué va a pasar? Pues nos van a aborrecer, nos van a dejar de hablar, nos van a señalar como anticuados, nos van a señalar como personas espantadas, como personas que no comprendemos, que no somos modernas, que no entendemos, que estamos en otros tiempos y que la gente dice, pues es que ya tenemos que aceptar estas cosas y aprobarlas porque ya estamos en otros tiempos. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios dice en su palabra. Y ciertamente sí, vamos a ser aborrecidos, quizá vamos a tener a nuestro jefe, nuestra familia, madre, padre, hermanos, tíos, vecinos, los mejores amigos quizá, vamos a tener que estar en contra o siempre en desacuerdo si ellos aprueban este tipo de prácticas que ahora se hacen. Pero hermano, nosotros nuestro deber es mantenernos firmes en lo que Dios dice en su palabra. Porque dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, nosotros no debemos de estar en el grupo de aquellos que van a ser engañados. Nosotros no podemos estar en ese grupo en el que de la gente que diga, bueno, pues tienen razón, voy a tener que aceptar esta ley, esta otra ley, voy a tener que aceptar que se practique el homosexualismo, bueno, voy a tener que decir que el aborto sí es bueno, voy a tener que decir que ya no hay que obedecer a los padres, que ya no hay que disciplinar a los hijos y pues con tal de no tener a veces problemas con la gente de nuestro alrededor o con la gente de nuestro trabajo, seamos tentados a aprobar ese tipo de cosas y como dice la palabra, así como tantos y tantos, ser también engañados nosotros. No, hermanos, nosotros debemos de mantenernos firmes en la convicción que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, porque dice su palabra, hermanos, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La gente puede decir que es un libro anticuado la Biblia, pero este libro, este precioso libro que es la palabra de Dios está vigente en estos tiempos y todo aquel que cree en lo que este precioso libro dice, tiene vida eterna y todo aquel que cree en lo que dice la palabra de Dios, tiene paz en su corazón y estará haciendo la voluntad de Dios. Bueno, dice en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Sí? Eso tenemos que tener en nuestro corazón, hermanos, que vamos a ser aborrecidos y no es algo agradable, pero por causa de la palabra, por causa de no estar de acuerdo, vamos a ser aborrecidos. ¿Qué pasa si nos sentimos débiles en este tiempo? En este tiempo de tantas y tantas cosas terribles que vemos, bueno,
pues si nos sentimos débiles, tenemos que fortalecernos en Cristo. Tenemos que fortalecernos con el estudio de la palabra, tenemos que fortalecernos con oración, tenemos que fortalecernos con estar en comunión con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que todo esto acontezca. No lo vamos a poder evitar. Sí podemos orar para que Dios pues tenga misericordia, para que Dios aplaque un poco toda esta maldad. Pero, hermanos, a final de todo esto tiene que acontecer, porque es una profecía que nuestro Señor Jesucristo nos dio. No vamos a poder evitar que acontezca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fortalecerme para que en este tiempo, en primer lugar, nadie me engañe con falsas enseñanzas, y en segundo lugar, para que no me turbe, para que no me angustie, para que no venga estrés a mi corazón, para que no venga la ansiedad a mi corazón, para que no venga la desesperación a mi corazón, sino que mi corazón se mantenga en paz, porque mi Señor Jesucristo dijo que era necesario que todo esto aconteciera. Bueno, y vamos a ver el último punto, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos falsos profetas afuera y dentro de la iglesia. Y en el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es la señal del fin? La multiplicación de la maldad. Y la palabra maldad en el griego, aquí en este versículo, es la palabra anomia, y la palabra anomia significa sin ley. O sea, quiere decir que por haberse multiplicado la gente que no quiere estar sometido a la ley de Dios, la gente que desecha la ley de Dios, la gente que no quiere obedecer y no quiere someterse a lo que está diciendo en su palabra. Y eso es por haberse multiplicado la maldad. La maldad, la palabra maldad es la palabra anomia, que significa sin ley, ¿sí? Y menciona en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, quiero que leamos este pasaje bíblico, 2 de Timoteo 3:1. Y aquí también esta carta del apóstol Pablo a Timoteo nos habla acerca también de algunas otras señales que habrá también en este tiempo, ¿verdad? La palabra anomia es una persona que es ley para sí misma, hacen su propia ley. También la palabra anomia significa anarquía, que es rechazar la ley de Dios, ¿sí? O sea, quiere decir que no, yo no quiero tener ley, quiero vivir sin ley, quiero ser libre, no quiero estar sujeta o sujeto a ninguna ley. Yo quiero hacer lo que me venga en gana, quiero hacer lo que me parezca bien y no quiero que nadie me esté censurando, no quiero que nadie me esté regañando, porque yo quiero hacer lo que yo quiera. Eso quiere decir la palabra anomia, una anarquía, sin ley, sin nadie que me esté estorbando, aunque yo esté haciendo lo malo, que me dejen en paz. Y eso lo escuchamos en este tiempo. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, hermanos, aquí en el versículo 2 dice que habrá hombres amadores de sí
mismos. Y eso significa la palabra maldad, que se aman a sí mismos y yo voy a hacer lo que bien quiero. Y eso, hermanos, es lo que en este tiempo mucha gente, falsos maestros, falsos predicadores están hablando. Dios quiere que tú estés bien, que nada malo te pase, que prosperes en tu negocio, que seas feliz. Y entonces nos están queriendo sembrar precisamente esto que dice la palabra de Dios, que yo me ame a mí misma y que me preocupe por mí, que vea por mí, que piense en mí y solo en mí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que esa es una señal del fin y eso no es de Dios. Sí debo de amarme a mí misma, pero debo de entender que a pesar de que yo me amo a mí misma, pues voy a tener que pasar por dificultades, por tribulaciones y todo esto es necesario que acontezca y que todo esto que está pasando, guerras, rumores de guerras, enfermedades, es necesario que acontezca, pero Dios a mí me está diciendo una cosa. Fíjate que no te turbes y fíjate que nadie te engañe. ¿Sí? Es un mensaje duro de Pablo, pero es mejor hablar con la verdad, hermanos. Este pasaje bíblico de 2 de Timoteo 3 es muy duro. De toda la gente, que las características de la conducta de la gente, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y bueno, todo eso dice desobedientes a los padres. Ahora, si un padre quiere estorbar a sus hijos para que no hagan lo incorrecto, ahora esos hijos pueden ir, levantar una denuncia ante derechos humanos, que el padre los golpeó, que el padre los disciplinó, y entonces ahora ya un padre ya no puede darse la libertad de disciplinar a un hijo. Por ejemplo, a mí me ha pasado cuando voy a consulta, el médico revisa a mi niña y le dice a mi niña, le dice, si tu mamá llega a pegarte, me dices, porque eso no debe de pasar. Entonces ahora los mismos derechos humanos, el DIF, a los padres nos quiere atar de manos para que no disciplinemos a nuestros hijos. Pero ¿qué debemos de hacer como padres, hermanos? Pues ni modo, enseñarles a nuestros hijos a través de la disciplina cuando ellos hagan lo incorrecto. Si el mundo dice que no, bueno, yo tengo que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Ahora, hermanos, les hago una pregunta. ¿Será la protesta la manera que debemos de enfrentar todo esto? Por ejemplo, levantarme yo como iglesia, levantarnos como iglesia, irnos al parque, poner nuestras pancartas y decir, no, no estamos de acuerdo con estas leyes, porque estas leyes no le agradan al Señor, y estar ahí protestando y protestando. ¿Esa será una manera de enfrentar todo este tiempo difícil? No, hermanos, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos había dicho que era necesario que todo esto aconteciera. ¿Qué hay que hacer? Tomar la Biblia, estudiar, leer lo que la palabra de Dios nos está diciendo, fortalecernos en nuestra fe, mantenernos en lo que Dios nos está diciendo en su palabra, no estar vacilando, no estar queriendo dejarnos llevar por la corriente de este mundo y no permitir que la ansiedad, la angustia, el estrés, la preocupación invada nuestro corazón. Entonces, hermanos, vamos a ver también, por último, que dice en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí? Entonces, también, pues, vamos a poder ver gente aparentemente buena. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto algunas incoherencias en el ser humano. Si se maltrata a un animalito,
yo estoy en desacuerdo, estoy en contra del maltrato a los animales. Siempre he procurado protegerlos, cuidarlos y tratarlos bien porque es la creación de Dios. Pero ahora, si uno, por ejemplo, mata a algún animal, patea a uno un perrito en la calle, maltrata a uno algún animalito, pues entonces ahora ya eso se paga una pena ante la justicia por maltratar a un animal. ¿Verdad? Por ejemplo, pegarle a un perrito, matar a un gatito, matar a algún animal del mar, matar a algún animal que esté en peligro de extinción, eso es un delito. ¿Y cómo es posible que eso sí sea un delito y no sea un delito matar a un bebé en el vientre de su madre? O sea, estas personas dicen o aparentan piedad, aquellos que defienden a los animales aparentan piedad, pero sinceramente niegan la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque por un lado defienden a estos seres vivos, indefensos, los animales, y por otro lado no quieren defender a un ser que se está formando en el vientre de su madre y dicen que ellas tienen libertad de decidir en su cuerpo. Entonces, hermanos, a veces podemos ver que hay personas que sí se levantan y defienden buenas propuestas, buenas leyes, pero otras leyes importantes también las están aprobando, como es asesinar a un ser vivo que se está formando en el vientre de su madre, hermanos. Eso a mí me da mucha tristeza, pero esto así es. Entonces, vamos a hacernos una última pregunta, hermanos. ¿Se puede impedir que suceda lo que Cristo dijo que sucediera? No, hermanos, no se puede evitar. Van a haber enfermedades, como dice su palabra, va a haber pestes, va a haber hambres. Y todo esto que vemos en la tele, pues es desagradable. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Vamos a ver, a regresar a Mateo capítulo 24 y quiero que veamos, lo recordemos, hagamos un resumen de lo que Dios dice en su palabra. En el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La única manera en que vamos a poder nosotros transmitir un mensaje de esperanza para que este mundo tenga paz en su corazón es predicar el evangelio del reino. No hay otra manera, hermanos. No podemos estar queriendo sembrar en la gente falsas esperanzas, que esto se va a acabar, que esto pronto va a terminar, que ya no va a haber todas estas cosas feas, que se va a acabar la enfermedad, que se va a acabar la violencia, que se va a acabar el narcotráfico, que se va a acabar las leyes malas que se están aprobando. No podemos nosotros estar queriendo prometerle a la gente algo que no va a suceder, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que es necesario que todo esto acontezca. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debemos de darle a la gente? Que solamente en Jesucristo hay salvación, que nuestra vida en este mundo es pasajera, es temporal, pero que hay una vida eterna y que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para morir en la cruz, para salvar a las personas de sus pecados, para que en el momento en que cerremos nuestros ojos, muramos en esta tierra, podamos despertar a una eternidad con Cristo. Y en esa eternidad, precisamente, sí, el Señor nos promete, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más clamor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. En este mundo, hermanos, vamos a tener que vivir todas estas cosas del fin, vamos a tener que padecer, pero si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, en el momento que cerremos nuestros ojos, vamos a poder despertar a una eternidad sin llanto, sin dolor, sin clamor, y esa eternidad va a ser feliz, va a ser una vida para siempre al lado de nuestro precioso Salvador, el cual ganó esa salvación para nosotros. A usted que me está escuchando, si usted está preocupado por todas estas cosas que están pasando, está espantado, está admirado, está alarmado por todo esto, quiero decirle que todo esto está profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted aún no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, no le ha entregado su vida a Él, quiero decirle que en ningún lado podemos estar más seguros que en nuestro Señor Jesucristo, que en Dios mismo, porque dice su palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor Jesucristo nos invita a que vengamos a Él, a que creamos en Él con todo nuestro corazón, que reconozcamos que hemos pecado, que reconozcamos que le fallamos a Dios, que reconozcamos que hemos vivido una vida sin tomarlo en cuenta a Él. Hay que pedirle perdón a Dios, entregarle nuestro corazón y decirle: Señor, todo esto a mí me preocupa, me turba. Reconozco que he pecado contra ti, reconozco que no te he obedecido, pero en este momento te entrego mi vida, Señor, y poniendo nuestra vida en las manos de Dios, nuestra vida estará segura en Cristo. No hay otro lugar a donde podamos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Solamente en Dios podemos encontrar esa paz en este tiempo de tantas tragedias y de tantas malas noticias. Entonces, hermanos, el primer punto es: mirad que nadie os engañe. El segundo punto es: mirad que no os turbéis. Y en tercer lugar, predicar el evangelio del reino de Dios. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó. Dios les bendiga. Deseo que en nuestro corazón haya esta tranquilidad, sabiendo que estamos en las manos de Dios, hermanos. El Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención.